no operarse del ligamento cruzado anterior debe ser tu primera opción. Soy Mauro Clemente, redactador especialista en rodilla, ligamento cruzado anterior y en menisco, y llevo cientos de personas ya que han pasado por mis métodos, por mi sistema de trabajo y se han recuperado de manera exitosa de su lesión del ligamento cruzado anterior. Sumado a esto, llevo miles de horas formándome única y exclusivamente en esta lesión. Y es que cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de que hay infinidad de factores que nos influyen en esto. El objetivo del vídeo de hoy es que veas si tienes o no que pasar por la operación, puesto que, te voy a hacer un spoiler, el 50% de deportistas pueden evitar la operación del ligamento cruzado anterior. Así que quédate hasta el final si quieres saber las claves para que hagas un buen tratamiento conservador y evites la operación, o si por el contrario tienes que operarte, pues debes cumplir ciertos requisitos. Así que vamos a confrontar estas dos opiniones y vamos a verlo detalladamente. Vamos a ello. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la operación? Dar más estabilidad a la rodilla. Seguro que si te has lesionado del cruzado, probablemente notes como la rodilla te está fallando un poco más de la cuenta, especialmente si esa rotura del cruzado es completa y no es parcial. ¿Cuál es el objetivo de esa operación? Dar más estabilidad a la rodilla, por lo menos en primera instancia, de una forma más pasiva, porque ya sabemos, como ya he explicado en vídeos anteriores, por lo que te recomiendo chequearlo, que hay una importante función neurológica y propioceptiva que se pierde una vez se rompe ese ligamento, y es que aunque lo sustituyemos por un tendón, ya sea del cuadricipital o ya sea del isquio, pues no va a hacer la misma función que un ligamento sano, un ligamento cruzado anterior. Ese ligamento se encarga de recoger información y transmitirla hacia el cerebro, y si está roto, pues no va a recibir y no va a enviar adecuadamente, por lo que la respuesta se va a ver alterada, esa respuesta motora. Por tanto, aunque lo sustituyas por un tendón, vamos a estar muchísimo tiempo sin que esto funcione adecuadamente. Sí que habrá cierta función de soporte, esa función pasiva que se va a dar, pero la musculatura pues no va a trabajar de manera adecuada como una persona que sí que tiene ese ligamento sano. Entonces, una vez tenemos esto en cuenta y que la opción de la operación lo que da es más estabilidad de rodilla, pero de forma pasiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que el traumatólogo, en primera instancia, siempre te va a recomendar que te operes. Habrá más de 500, 600 personas, por no decir 1000, porque ahí ya perdí la cuenta, que me han contactado contándome su caso. Nunca he conocido a nadie que su traumatólogo o el traumatólogo que ha visitado le haya dicho, mira, estate un tiempo trabajando con un tratamiento conservador y vamos a ver cómo evoluciona la rodilla y luego ya vemos. Ya sea en contexto de personas de alto rendimiento, ya sea en contexto de una persona que solo va al gimnasio, en una persona que solo corre, incluso en personas que no hacen deporte. Siempre la respuesta del traumatólogo es opérate del ligamento cruzado anterior. Ahora bien, he trabajado con muchísimas personas que no han pasado por esta situación, que al finalmente no se han operado y que están haciendo de nuevo vida normal, están yendo al gimnasio, están corriendo, están haciendo deporte y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué nos operamos principalmente? Por la inestabilidad de rodilla. Si llega un punto en el que la inestabilidad de rodilla ya la notas incluso cuando estás en el día a día, por casa, caminando, haciendo tus labores, esa actividad de vida diaria, donde sin mucha intensidad o mucha carga para la rodilla ya te empieza a fallar y eso pues genera que tengas mayor riesgo de caída o un dolor más exagerado que provoque más inflamación, etcétera, pues es muy probable que la operación pues, sea una buena alternativa. Ahora bien, si no has hecho previamente nada de trabajo de fuerza ni un buen reacondicionamiento, un trabajo más especializado, más específico para recuperarte e intentar darle de nuevo estabilidad a la rodilla, pues estás perdiéndote unas cuantas bazas, unas cuantas cartas o papeletas de que pues tengas o puedas evitar esta operación. Por tanto, aunque tengas inestabilidad, trabaja, ponte en buenas manos y vemos con el tiempo si sigue o no inestabilidad. Si pasan las semanas, pasan los meses, tú estás trabajando adecuadamente y sigues teniendo inestabilidad, vale, pues es probable que necesites hacer o necesites pasar por esta operación. Otra de las cosas que tengo en cuenta normalmente es si hay otras estructuras afectadas. Cuanto más estructuras afectadas hay, más fácil es que te tengas que operar. Es decir, si tú tienes un menisco roto o los dos, sumado al ligamento lateral interno o el externo o el cartílago reventado, pues cuanto más cosas sumemos a la lesión, pues más probable es que tengas que pasar por la operación, porque al cuerpo le va a costar tener que recuperarse de toda esta tralla, por así decir, de lesión o de daño estructural que tiene. Entonces, podemos pasar por la operación, el propio traumatólogo pues, va a ayudarnos
o va a facilitar que nos recuperemos de ciertas partes de ellas y luego ya todo el proceso de readaptación. Esto solo lo podrás saber a través de una resonancia magnética, así que sin resonancia no hay diagnóstico y no sabemos cuánto tienes afectado en tu rodilla. Por otro lado, tenemos el famoso bloqueo. Esto especialmente aplica a si te has lesionado también del menisco. Es decir, si tú estás haciendo tu día a día normal y la rodilla se te queda bloqueada, no puedes extenderla del todo o no puedes flexionarla y esto te genera dolor o te genera incapacidad, por así decir, de empezar a moverte y hacer un poquito más cosas, pues sí que es más probable que te tengas que operar. Por tanto, si tienes bloqueo y has estado trabajando unas cuantas semanas, meses adecuadamente y sigue bloqueándose, pues entonces sí que te tienes que operar. Normalmente, si han pasado 3, 4, 5 meses y se te ha bloqueado más de 3, 4 veces, es decir, aproximadamente una vez al mes se te queda bloqueado y tienes que volver a empezar, pues probablemente la operación sí que sea parte de la solución a todo esto. Todo esto, toda esta operación siempre se hace con el objetivo de darle más estabilidad a la rodilla, como estaba comentando. ¿Qué pasa con el tratamiento conservador? Como comentaba, es la primera opción y una vez tú te has lesionado, no pienses directamente, vale, tengo que ir a operarme. Vamos a plantear un buen tratamiento conservador, vamos a empezar sobre todo a reducir la inflamación, a ganar de nuevo la movilidad, a ir trabajando poco a poco la fuerza, porque esto se suele dar cuando ya te has lesionado. Es decir, tú te has lesionado, se suele hinchar un poco la rodilla, sueles tener un poco de flexo de rodilla, pues vamos a trabajar en todo esto para que recupere. ¿Qué pasa? Que debemos estar más de 6 meses trabajando para poder decir a ciencia cierta si estás o no recuperado y tienes que pasar por la operación. Entonces, si tú te has lesionado, pasan un mes o 2 meses y sigues teniendo pues ciertas partes o ciertos síntomas que he estado comentando aquí, pues no quiere decir que tengas que pasar ya por la operación directamente. Tenemos que darle unos cuantos meses de trabajo para poder asegurarnos o poder decir si tienes que pasar o no por la operación. Por otro lado, si tienes el ligamento cruzado parcial, es decir, que no te lo has roto completamente, que quedan unas cuantas fibras todavía cogidas, pues es más probable, tienes más opciones de que no te tengas que operar. Es decir, cuanto más ligamento tengas sano original, pues mucho mejor que poner una plastia de otro sitio, ¿vale? Porque no va a ser y no va a cumplir esa función proprioceptiva como estaba comentando antes. Por eso es importante una buena resonancia, bueno, o un buen informe de resonancia, que se haga la resonancia pero que te lo informen adecuadamente, porque aquí también se suele fallar, para ver exactamente todas esas estructuras que tienes dañadas y poder verlo. Hay un futbolista que, sobre todo las personas que seáis más mayores, que ya tengáis más de 25 años, seguro recordáis, y es Raúl González Blanco, ex capitán del Real Madrid, hace ya 15 años aproximadamente, que estuvo jugando pues, gran parte de su carrera deportiva con el cruzado roto, no llegó a operarse. ¿Qué pasa? Que en su caso era también un cruzado parcial, por lo que comentaba, cuanto más parcial sea en lugar, o sea, cuanto más tengas en lugar de una rotura completa, pues más posibilidades de que puedas hacer deporte si lo acompañas de un largo o un buen trabajo. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas y también variables o condicionantes que debes tener en cuenta? En primer lugar, la edad. Hay edades, por ejemplo, si tú tienes entre 18 y 25 años, pues tienes muchos años por delante para hacer todavía deportes de más riesgo, incluso que vayas a hacer baloncesto, fútbol, etcétera, pues suele haber también una mejor recuperación, por lo que si eres joven, pues podrías operarte y no tendrías las mismas consecuencias que una persona más mayor. También el tipo de deporte que vayáis a practicar. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre lo comento que si me lesionara, pues no me operaría porque realmente simplemente voy al gimnasio, salgo a correr, alguna pachanguita de vez en cuando, pero vamos que puedo vivir sin tener que hacer pachanguitas o algo como más amateur, aficionado de ciertos deportes. Entonces, en mi caso, como no voy a exponer la rodilla y sé que voy a darle continuidad de trabajo durante toda la vida, de trabajo de fuerza adecuado, pues podría revertir todos estos efectos de aquí y poder aguantar con un cruzado roto. Entonces, si tú estás jugando, por ejemplo, a fútbol constantemente y quieres seguir jugando a fútbol, aunque sea a nivel amateur, pues te vas a exponer a más riesgo de que, aunque tú hagas un tratamiento conservador, de que a lo mejor se pueda estimular de nuevo en el futuro y romperse del todo o que esto te genere más daño o lo que sea. Entonces, pues siempre hay que poner en balanza. Por otro lado, la resonancia, como comentaba, tú haces una prueba de imagen y vemos todas las estructuras que hay afectadas. Cuanto más estructura afectada hay, pues más fácil es que te operes. Y por otro lugar, tenemos la funcionalidad de la rodilla. Es decir, si conozco muchísima gente que se ha lesionado, han pasado varios meses. Tampoco es que haya hecho mucha cosa,
seguido yendo al gimnasio, haciendo 4 cositas sencillitas y ve que puede seguir corriendo, saltando, haciendo sus ejercicios de fuerza al gimnasio y exclusivamente se dedica a ello, pues igual operarse tampoco es necesario, por lo menos a corto plazo. Podemos aguantar y pasar unos cuantos meses de trabajo de esta manera y vemos qué pasa. También últimamente se están viendo ya estudios en los que se ve que aun con un cruzado roto, sobre todo cuando hay alguna fibra que todavía está cogida, que no se ha roto del todo, más posibilidad hay de que ese ligamento repare, sobre todo a varios años vista. Por tanto, esto, si tú te has lesionado y pasan años de trabajo con un tratamiento conservador, no has tenido ninguna recaída y sigues dándole pues un buen trabajo y una buena readaptación a la rodilla, más probable es incluso que a nivel de imagen mejores el ligamento. ¿Vale? Por tanto, la funcionalidad también es muy importante. Si tú te encuentras bien, pues a lo mejor no es necesario operar, por lo menos en primera instancia. Ya lo veremos al futuro, se puede posponer la operación y seguir trabajando de manera adecuada. Y con todo esto lo que quiero decir es que más del 50% de los deportistas pueden evitar la operación y esto es lo que se ha visto en los estudios. Entonces, cuanto más amateur seas y menos te expongas a todo esto de aquí, más probable es que no necesites operarte y que ese 50%, pues en tu caso, tú estés dentro de él. Por otro lugar, a 10 años vista ya hemos visto que no hay diferencias. Entonces, una persona que se haya operado o no, pero le da un buen trabajo y una buena continuidad a largo plazo, pues pueden no encontrarse diferencias significativas entre una persona operada y no operada. También algo que quiero matizar y comentar es que mucha gente tiene o se rompe del cruzado y dice, pues paso por la operación y así me quedo más tranquilo, la rodilla está más estable y tal. Vale, perfecto, eso lo entiendo, pero no debes pensar que por haberte operado la rodilla ya está bien, ni que por haberte operado ya está, ya no tienes que hacer nada. Una vez te operas tienes por delante 9 meses, 12 meses mínimo de trabajo exhaustivo, semana a semana, dándole prácticamente a diario estímulo a la rodilla, a veces más, a veces menos, depende del caso de cada persona, pero que vas a estar por lo menos un año recuperándote única y exclusivamente de la rodilla y luego aparte vas a tener que estar pues bastante tiempo dándole estímulo y trabajo adecuado a la rodilla. Entonces, lo que quiero que sepas es que aunque te operes vas a pasar por un proceso largo, a veces difícil a nivel mental, a nivel físico, que igualmente vas a pasar por él si es un tratamiento conservador. Entonces, lo que quiero con esto es que recapacites que hay gente que no se opera y puede llegar a estar bien, pero tienes que ponerte en buenas manos. Sé que me he enrollado un poquito con todo esto, espero que pues, te haya ayudado, que compares, que veas cuáles son tus condicionantes de un lado, de otro, cuál es tu situación actual y si necesitas que te eche un cable en este proceso tanto de tratamiento conservador como en la operación, te voy a dejar un link abajo para que me contactes y que podamos empezar a trabajar juntos en este proceso. Dale like, suscríbete porque semana a semana vamos a empezar a compartir muchísimo contenido de calidad sobre el ligamento cruzado anterior, puesto que no hay nada claro que ya sea en YouTube, ya sea en Internet en general, y lo que hacemos es marear, o lo que hacen es marear a todas estas personas como vosotros que os habéis lesionado, por eso voy a intentar arrojar un poquito de luz en diferentes temas que hay en esta propia lesión para que podáis pues, conocer un poquito más acerca de esto, que podáis recuperaros en mejores condiciones y que pues podáis aprender más acerca de la lesión, sobre todo de esta lesión en términos más actuales, ¿vale? En lugar de irnos pues a esa fisioterapia de hace 8, 10, 15 años, incluso hay gente que todavía sigue con los mismos apuntes del año 96 cuando estudiaron fisioterapia. Así que, por favor, actualicémonos y para ello estoy aquí. No te pierdas los siguientes vídeos, un saludo y nos vemos en el siguiente.